Rusia es un país muy hermoso de paisajes infinitos, con una historia profunda y secretos que atraviesan siglos. Yo tuve la oportunidad de escuchar algunas de esas historias que para mí se me hicieron muy interesantes, ¿verdad? En- Cuando viajé por aquellos lados hace algunos años junto con mi hermano una vez y yo otras veces con Papache. Y estas historias fueron contadas por quienes conocen los rincones más oscuros del país. Y miren, hoy quiero llevarte conmigo a 3 lugares donde la realidad se mezcló con el terror. Los pasillos de la prisión Lubianka, los claustros del monasterio Nikolayevsky y la nieve silenciosa del bosque Dailov. Que el bosque Dailov, fue testigo de un terrible suceso que mm, se se dijo mucho en medios, incluso en YouTube encuentras muchos videos sobre esto, si gustas buscar sobre la masacre del bosque Dailo. Pero lo que me contaron fue algo que no se registró. Y miren, y en cada de estos lugares se encontraron diarios. Cada diario contenía secretos y cada secreto un misterio que aún se susurra en la oscuridad. Así que, ¿qué te parece si me acompañas a este viaje por Rusia, donde te voy a contar estas 3 historias que de seguro te van a encantar? Dicen que las paredes de la prisión Lubianka respiran, que en las noches más frías exhalan un aliento muy pesado, casi humano. Nadie sabe si es por la humedad que se filtra desde el subsuelo o por las almas que nunca pudieron salir de ahí. Pero si le preguntas a los guardias más viejos, van a decirte que hay un pasillo, uno que no tiene número, sin registro oficial, al que nadie entra después del anochecer. Yo escuché esta historia hace ya algunos años, cuando viajé a Moscú. Un viejo guardia llamado Antón me la contó una noche donde lo conocí en un restaurante. Juraba que todo era cierto, que había visto las pruebas con sus propios ojos. Decía que en el año 1987, un hallazgo comenzó con una simple orden de limpieza en una ala subterránea, que era la más antigua, la que se usaba durante los interrogatorios del KGB en los años 50. Mientras revisaban las celdas selladas, Antón encontró una pequeña abertura detrás de un muro derrumbado. Detrás había una habitación oculta, sin puertas, apenas iluminada por una bombilla que estaba colgando, que parpadeaba cada pocos segundos, decía. En el suelo, entre todo el polvo y cadenas oxidadas, y en una mesa de metal muy vieja, yacía un cuaderno de cuero, ya ennegrecido por la humedad. En la tapa apenas se distinguían las iniciales NP. Antón lo agarró y lo abrió por curiosidad, pero apenas leyó unas líneas, comprendió que aquello no era un simple registro. El diario pertenecía a Nikolai Petrov, un recluso ejecutado en 1953 por supuesta traición al Estado. En su momento se decía que había sido espía, pero en las páginas del diario se contaba algo muy diferente y mucho más aterrador. Petrov escribía que no había sido traidor, sino víctima de un experimento secreto. Según él, la Lubianka no era solo una prisión, era un laboratorio donde la KGB realizaba pruebas psicológicas muy extremas. Querían descubrir hasta qué punto
el miedo podía romper la mente humana. A los prisioneros se les mantenía en completo aislamiento durante semanas, güey. Sin luz ni sonido, hasta que comenzaron a escuchar voces. Pero Petrov aseguraba que no eran alucinaciones. Miren, en sus palabras decía: no es mi mente la que habla, es el edificio. Me susurra lo que vio, lo que siente. Las paredes están vivas. Han aprendido a repetir los gritos. Antón me contó que en las páginas siguientes el tono del diario cambiaba. O sea, cada día las frases se volvían más erráticas, las letras más retorcidas. Petrov decía que durante las noches veía sombras caminando por el techo, como si la gravedad no le afectara, y describía una figura. Un hombre sin rostro, vestido con el uniforme de la KGB de aquellos años, que se quedaba frente a su celda, inmóvil, respirando con un silbido metálico. Nunca le hablaba, pero cada amanecer los prisioneros vecinos aparecían muertos. Lo más extraño es que el diario terminó, así abruptamente, sin una despedida ni nada. La última frase estaba escrita con tinta corrida, así casi legible, como si se le hubiera acabado la tinta. Y decía: si alguien encuentra esto, no lea en voz alta los nombres. Ellos se escuchan cuando recuerdan. Antón me confesó que esa noche no pudo dormir. Intentó devolver el cuaderno al sitio donde lo halló, pero el pasillo ya no estaba igual. Los muros parecían haber cambiado. El aire olía a óxido y algo más, ¿va? Algo parecido como a carne quemada. Al día siguiente fue a informar del hallazgo a sus superiores, pero cuando regresó con ellos, el muro había sido tapiado de nuevo. O sea, oficialmente ese corredor nunca existió. Los meses pasaron. Antón dejó de hablar del tema, hasta que una madrugada, mientras hacía su ronda, escuchó un golpeteo suave desde detrás de una pared. Al principio, él creyó que era una rata, pero el sonido pues era así rítmico, como si alguien golpeara con los nudillos. Se acercó, apoyó la oreja y oyó una voz susurrante, que apenas audible, que le dijo: Antón, abre la puerta. No lo soportó. Dejó su puesto esa misma semana y nunca volvió a pisar a Lubianka. Pero antes de irse, le mostró el diario a otro guardia, un hombre joven llamado Víctor. Este se lo llevó a casa, intentando probar que todo era superstición soviética. Pues 3 días después, Víctor desapareció sin dejar rastro. En su departamento, los vecinos dijeron haber escuchado pasos en el pasillo toda la noche anterior, aunque nadie vivía ahí ya. Miren, el diario jamás volvió a aparecer. Algunos dicen que fue incinerado por el servicio secreto. Otros aseguran que sigue oculto en alguna pared del edificio, esperando a que alguien más lo encuentre. Lo cierto es que desde entonces los custodios de Lubianka siguen reportando lo mismo. Pasos metálicos en los corredores sellados, luces que se encienden solas y gritos apagados que se repiten una y otra vez, como si las paredes intentaran recordar los horrores que presenciaron. Miren, Antón murió en el 2003 y hasta el final mantuvo su versión, porque yo seguía platicando con él, enviándonos correos. Y su versión siempre fue la misma: las paredes recuerdan. Me dijo en su último mail que recibí, me decía: no son los fantasmas de los prisioneros, René. Es el edificio quien los imita. El dolor se quedó atrapado ahí. Miren, no sé si creerle, pero cada vez que recuerdo
Antón, y a esa prisión, en serio, juro que puedo sentir algo detrás. O sea, algo de raro, un eco, una respiración contenida. Miren, y a veces, cuando es temporada de invierno y que ando caminando yo por ahí por las calles, en serio, me parece escuchar un golpeteo cuando estoy solo. Un golpeteo de 3 veces. Y que incluso andando en la calle. O sea, como si alguien en algún lugar, estuviera esperando que alguien abriera algo. Y miren, desde entonces, y en serio, porque muchas veces mi familia me juega así bromitas. Cada vez que escucho 3 golpecitos en la noche, en serio, yo no me atrevo a responder. Dicen que el monasterio Nikolayevsky nunca duerme. Aunque los turistas pasean por sus patios durante el día, cuando cae la noche, sus muros parecen cerrar las puertas a la luz, y al abrirlas, ¿verdad? Como que se ven recuerdos que no deberían permanecer. Yo escuché la historia hace años, ¿verdad? De la boca de Mikolai, o Mikolai, como se pronuncia. Que ese señor es un historiador ruso que se dedicaba a estudiar a los monasterios antiguos y que había pasado muchas noches investigando los pasillos de Nikolayevsky. Me contó la historia una tarde que casualmente estaba lloviendo, ¿verdad? Ahí en San Petersburgo, mientras estábamos tomando un té. Estábamos en su apartamento porque me invitó a mí y a mi hermano. Y nos dijo, les juro que todo es cierto. Y que él había presenciado. Aunque de manera indirecta, me dijo los fenómenos que nos estaba contando. Bien, según Mikolai, durante la década de 1930, el monasterio fue confiscado por el Estado y convertido en un lugar de detención y de reducción para los disidentes políticos y religiosos. Algunos de los antiguos monjes fueron encarcelados en las celdas subterráneas, mientras que otros eran obligados a trabajos forzados en los claustros y jardines. Con el tiempo, muchos murieron en condiciones misteriosas. Las paredes, según Mikolai, guardan memorias de cada grito, cada súplica y cada sombra que pasó por ahí. Lo que desencadenó la historia fue un hallazgo de Mikolai. Durante una de sus visitas nocturnas, porque nomás a esas horas les dan chance a los investigadores y antropólogos de hacer sus cosas, ¿va? Y mientras exploraba una ala abandonada del monasterio, descubrió un pequeño escritorio escondido detrás de un altar derrumbado. Sobre él yacía un cuaderno viejo, encuadernado en cuero, pero que ya estaba muy gastado, ¿va? Y contenía la inicial P grabada en la tapa. Al abrirlo, Mikolai comprendió que no se trataba de un registro común. Era un diario de una persona llamada Pavel Kirov, un joven monje que había sido encarcelado y luego ejecutado durante los primeros años de la ocupación soviética. Pavel escribía sobre los horrores cotidianos, los castigos físicos, la hambruna, las noches interminables en la oscuridad, pero había algo más. Escribía cómo en la soledad de sus pasillos subterráneos empezó a ver figuras que no eran humanas, sombras que se movían en los rincones, susurrando nombres y secretos. Según él, las paredes mismas parecían absorber la angustia y luego proyectarla de nuevo, como si el edificio tuviera conciencia. En una de sus entradas más perturbadoras, narraba Pavel: anoche escuché pasos en el corredor que no pertenecían a ningún guardia.
Sentí sus respiraciones detrás de mí, aunque estaba solo. Una voz me llamó por mi nombre, pero no era humana. Era la memoria de todos los que sufrieron aquí. Mikelai me contó que mientras leía el diario, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los pasillos del monasterio parecían resonar con los mismos ecos que describía Pavel. Entonces, esa noche escuchó golpes metálicos detrás de una puerta cerrada y juró que alguien murmuraba su nombre con voz apagada. Aún siendo un hombre racional, ¿verdad?, no pudo explicarlo. Decidió llevar el diario consigo y creyendo que sería más seguro fuera del monasterio. Pero fíjense, aquí viene algo muy raro, porque el diario parecía tener voluntad propia. Cada vez que mi amigo Mikelai intentaba leerlo en su apartamento, las páginas se movían ligeramente. O sea, como si el viento las volteara sin que hubiera corriente. Y en varias ocasiones recordó y reportó haber visto sombras fugaces reflejadas en los cristales de las ventanas, que desaparecían cuando se giraba al mirar directamente. Lo más inquietante ocurrió a las 3 semanas. Mikelai fue llamado por un colega que realizaba restauraciones en el monasterio. Al entrar al ala subterránea, encontraron que el altar detrás del cual Pavel había dejado su diario estaba intacto, como si nadie hubiera tocado nada en décadas. Pero había un detalle que le heló la sangre a Mikelai. Sobre el escritorio, nuevamente, descansaba un cuaderno con las mismas iniciales, la letra P. Era idéntico al que se había llevado. Lo revisaron y todas las páginas estaban en blanco, excepto la última, donde se leía así como con letra temblorosa, ya como escribimos nosotros. Decía: el dolor permanece. Los vivos no lo ven, pero los muros recuerdan. El que se atreve a abrir, escucha. Mikelai me dijo que dejó el diario en la oficina de la restauración y jamás volvió a acercarse a esa ala del monasterio. Desde entonces, los lugareños y guardias nocturnos reportan fenómenos extraños. Pasos en pasillos vacíos, velas que se encienden solas y voces que llaman por nombres olvidados. Algunos creen que el monasterio sigue atrapando a las memorias de quienes sufrieron ahí, y que no solo los imprudentes o los curiosos escuchan sus lamentos. Miren, la neta, yo no sé qué creer. Porque miren, cada vez que me acuerdo del monasterio Nikolayevsky, siento algo aquí en el pecho, así medio pesadón. ¿Va? Y fíjense, y neta, y se los digo en serio, hay a veces que escucho un susurro que me llama para que voltee, güey. Y en la noche, ¿va?, muchas veces que estoy aquí sentado, ¿va?, ya cuando la colonia está en silencio y todo el rollo, en serio, les juro, hermanos, que escucho pasos y un murmuro de voces que parecen quererme decir algo, pero no lo comprendo, fíjense. Dicen que los montes Urales, ¿va?, guardan secretos que ni el viento osa contar, fíjense. El bosque Dyatlov, frío y silencioso, parece normal en el día, con su nieve blanca bien bonita y los árboles erguidos como centinelas, pero cuando cae la noche, algo en la oscuridad se despierta. Miren, yo escuché esto de la boca de Sergei, un guardabosques que me habían presentado, que trabajaba en la zona desde los años 80. Me contó la historia en un café ¿cómo se llamaba la ciudad?
Ekateriburgo, algo así por ahí se llama la ciudad, no me acuerdo bien. Pero fíjense, hablaba con voz bajita, este señor, Sergei, ¿verdad? Y sus ojos noté que siempre evitaban mirar a la calle. Ya ven que por lo general cuando estamos en un restaurante o algo, miramos a la calle así. No, yo noté que evitaba por nada, mirar a la calle. Entonces, él me juró que todo era cierto, aunque nunca se publicó nada en los medios. Miren, según Sergei, en 1959, 9 jóvenes excursionistas partieron hacia Kolatsk, Slakal, algo así. Mire, este caso fue muy, muy mencionado. Incluso hay muchos videos en YouTube sobre este caso, ¿verdad? Lo que los periódicos y los investigadores nunca revelaron es que días después de la tragedia, porque fue una tragedia muy fea en donde encontraron un campamento de unas personas y, o sea, cruelmente desvividas. Bueno, días después de la tragedia, alguien encontró un pequeño diario enterrado en la nieve. No fue en el campamento, sino a unos metros de donde hallaron todos los cuerpos. El diario estaba roto, o sea, con páginas congeladas y casi pues no se podía leer, ¿va? Pero lo que contenía era suficiente para helar la sangre de cualquier cabrón. El diario pertenecía a Olga Ivanova, una de las pocas mujeres del grupo. Sus entradas eran cortitas, fragmentadas, o sea, como si escribiera con prisa o con miedo, yo creo. En algunas de las páginas hablaba de la emoción del viaje, la nieve profunda, la camaradería, pero a medida que avanzaba, las palabras cambiaban. Olga describía sombras que se movían entre los árboles, figuras que parecían humanas, pero que nunca se acercaban del todo. Escribió que sentía que como que los árboles los observaban y que el bosque parecía susurrar sus nombres. En uno de los pasajes decía: anoche escuché pasos entre los pinos. Aunque todos dormíamos, susurros que nos llaman a la oscuridad. No es viento. No somos escuchados por nadie, pero alguien o algo nos sigue. Sergei me explicó que según las marcas en la nieve cerca del diario, alguien había tratado de ocultar o proteger esas páginas. O sea, que alguien las enterró bajo una capa de hielo. Esto sugería que incluso entonces los excursionistas sabían que había algo más que frío y nieve allá afuera acechando. Las últimas entradas del diario, ¿verdad?, eran aún más raras, más perturbadoras. Olga escribía sobre luces extrañas en la noche, destellos de color naranja y rojos que se movían por las pendientes. O sea, como si el bosque estuviera vivo, en pocas palabras. Hablando de voces que imitaban a sus compañeros, llamándolos, guiándolos hacia lugares donde nunca debían ir. Y luego había una línea cortada, incompleta, o sea, que casi ni se veía. Que decía: si alguien encuentra esto, no miren. Luego decía: esperan. Sergei me confesó que años después, vio algo similar en sus rondas nocturnas, mientras patrullaba cerca del paso. Sintió que las sombras del bosque se movían de manera antinatural, que los árboles parecían girarse hacia él, Escuchó susurros, pasos en la nieve que no tenían huella ni nada. Y decía que se sentía un frío, o sea, pero que no venía del clima. O sea, todo lo que recordaba eran las palabras de Olga. Miren, lo más cabrón, según Sergei, es que cada vez que alguien intentaba contar lo que vio, o sea, pierde la noción del tiempo. Las noches en Dyatlov
no son iguales que en cualquier otro lugar. Hay un silencio muy raro, casi absoluto, o sea, ¿cómo se diría? O sea, roto por lo imposible. Algunos que han pasado tiempo demasiado cerca del bosque regresan con marcas en la ropa, o sea, cortes que no recuerdan haberse hecho y que tienen pesadillas muy, muy reales. Miren, el diario desapareció años después, junto con Sergei, ¿va? O sea, quien murió sin que nadie supiera. Yo me enteré del fallecimiento de Sergei por un amigo que teníamos en común. Algunos dicen que lo enterró en secreto, tal vez esperando a que alguien más lo encontrara. Otros creen que el bosque mismo lo reclamó, o sea, como si no quisiera que nadie descubriera la verdad detrás de los 9 excursionistas. Miren, yo no sé, pero cada vez que me topo con un video de Dyatlov o que veo fotos, ¿verdad? Siento así algo raro. No sabría cómo explicarles, amigos. Y a veces, ¿verdad? Que muchas veces yo tengo la costumbre de caminar en las noches cuando hace mucho frío, ¿va? Para despejarme, ¿va? En serio, a veces me acuerdo de Sergei. Y neta, juro escuchar la voz de él, ¿verdad? Pero de ahí para allá, pues, o sea, se me hace muy extraño, pues, a que yo recuerde, o sea, a Sergei, ¿va? Cuando, pues, lo vi nada más unas cuantas veces, ¿va? Nunca entablamos una amistad así muy, muy, muy fuerte. Pero, pues, bueno. Después de escuchar estas historias, amigos, miren, sigo sin saber qué creer del todo, la neta. Yo tuve la oportunidad de que me contaran secretos de lugares donde la historia y el misterio se entrelazan, ¿verdad? Los pasillos de la prisión Lubyanka, el monasterio Nikolayevsky y del bosque Dailo. Miren, los diarios se perdieron, o no sé si permanecen ocultos, la neta no sé, pero los relatos persisten, fragmentos de horrores atrapados en paredes, claustros y bosques, esperando que alguien más los descubra. Miren, tal vez algún día, ¿va? Sepamos realmente qué pasó. Pero si tú alguna vez llegas a escuchar susurros, ¿verdad? Acuérdate que muchas veces la historia o los sucesos están registrados en ellos. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Dime qué te parecieron estas historias. Estas historias me fueron contadas por estos 3 personas, ¿verdad? Que aunque no conocí muy bien a algunos, ¿verdad? Sí estuve en comunicación algún tiempo, ¿verdad? En especial con el último, con Sergei, que pues era una persona ya grande, ya vieja, ¿verdad? Y sí me sorprendió su desaparición, ¿verdad? O su muerte, porque yo nunca lo vi. Pero fíjense cómo en otros países se esconden historias también muy extrañas, ¿verdad? De lugares que han sido testigos de atrocidades que desafortunadamente el tiempo no las borra y todo sigue ahí. Pero esperemos, ¿verdad? Y que nunca me vuelva a topar o nos topemos, ¿verdad? Con lugares en donde se encierran los ecos de los muertos. Pero bueno, amigos, como siempre, se despide de ustedes su amigo René, del Diario Paranormal. Pásensela bonito. Y si te gustó, déjame tu like, no seas cabrón. Y si te da la opción de hype, dame unos puntos de hype. Eso te lo agradeceré un chingo. Pero más que nada me interesa saber qué opinan ustedes.
Díganme si ustedes tienen algunas historias así raras, extrañas, que no se pueden explicar todavía, y coméntamela o mándamela al correo del canal. Pero bueno, amigos, se se despide de ustedes otra vez, su amigo René. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de qué horas escuches este video. Y que el gran espíritu me los cuide hoy, mañana y siempre. Hasta la vista, amigos. Chau, chau.